Estamos de vuelta con la información, momento de conocer lo más importante, lo que más destaca en nuestro país, y para ello nos hablarán los expertos en política. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45, hoy domingo 5 de abril junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches, iniciando Semana Santa, hoy domingo de Ramos, un saludo para toda la comunidad creyente del país. Y pues un domingo de Ramos totalmente atípico. Atípico, así totalmente es. atípico. Como ha sido las últimas semanas. Sí, pero interesante cómo la cuaresma en este país se vive con los 5 sentidos. Sí. Y hoy en la antigua Guatemala precisamente pasaba por el frente de la Merced, que es la tradicional procesión del día de hoy. Y sí, mucho sentimiento de la feligresía. Usted puede contar de eso, usted residente allá en la antigua, puede contarnos más de esa situación. Pero bueno, sí, son tiempos excepcionales, tiempos difíciles, tiempos de emergencia, pandemia, toque de queda, cuarentenas, en fin. Pero para entender más, hay que recordar que hoy por la tarde hubo una conferencia de prensa por parte del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, junto con otros funcionarios, quienes dieron alguna información que, bueno, uno no la quisiera a veces escuchar, pero tenía que darse. Es una situación que se veía venir y más bien era en qué día nos enteraríamos de esto. Y es que las autoridades han informado de que el número acumulado de casos son 70, hay 15 recuperados, lamentablemente también hay fallecidos, y se da un caso particular en Patzún, Chimaltenango, que lo han denominado que es un caso comunitario. Y precisamente para entender a qué se refieren los expertos de esto del caso comunitario, vamos a tener al doctor Juan Manuel Luna, un epidemiólogo experto en estos temas, para que de la manera que él lo hace, muy educativa, ¿no?, informativa, nos explique a qué se refiere a esto. Y en la segunda entrevista con varios expertos vamos a seguir viendo los aspectos económicos que está sufriendo el país a partir de todas las circunstancias, las decisiones del Congreso, en fin, será la segunda entrevista. Pero quiero iniciar dándole la bienvenida al doctor Juan Manuel Luna. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristian, buenas noches a los televidentes. Gracias, doctor, por conectarse con nosotros. A ver, la primera pregunta que surge, y quisiera que por favor nos explicara, ¿a qué se refieren las autoridades, los expertos, cuando dicen de que este es el primer caso comunitario? Sí, gracias, Mariano. Tal vez solo aclarando, yo no soy epidemiólogo, lo digo mucho porque puede a veces haber confusión, soy neumólogo, pero por supuesto estamos muy enterados de la situación que estamos viviendo. Mire, la transmisión comunitaria es algo a lo que ningún país quiere llegar, porque verdaderamente esto pues cambia el panorama, cambia la fase de actuación y cambia el grupo en el que el país está dentro de la OMS durante una pandemia. Transmisión comunitaria es que se encuentra un caso específico en una comunidad específica sin que la persona o los miembros de su comunidad sepan cómo se contagió. Es decir, no hay nexo epidemiológico, como se llama, no ha tenido contacto con una persona que estuvo de viaje, no ha tenido contacto con un contacto de un viajero, no ha tenido contacto con un caso sospechoso y por supuesto tampoco que lo sepa, ha tenido un contacto con una persona positiva. De tal manera que esto cambia mucho el panorama porque se entiende por lógica que si la persona no sabe cómo se contagió, pues muchas otras personas también se pudieron haber contagiado y tampoco lo saben. Y aquí hay dos escenarios en los que puede estar esa persona de la transmisión comunitaria. Que no haya salido de su comunidad, por casualidad, si realmente es una persona que no ha salido, esto es un poquito más favorable, y ahí es donde funciona lo que hizo el Ministerio de Salud, el gobierno el día de hoy, que es hacer un cerco epidemiológico, es decir, tratar de que nadie salga ya de esa comunidad. Pero también está el otro escenario en que esa persona pudo haber salido. Si los días anteriores pudo haber venido a la capital, a hacer algún negocio, pudo haber ido a otro departamento, y eso es mucho más complicado porque entonces el cerco ahí pues ya no funciona mayor cosa.
el ritmo de contagio se ha venido incrementando y dando saltos. Habíamos tenido un par de semanas en donde el crecimiento era relativamente contenido. Ahora vemos ya un pequeño salto. Y en el caso concreto de Patzún, esto podría también implicar que haya una serie de contagios masivos en esa comunidad. Sí, Cristian, por definición, cuando empiezan a haber casos comunitarios, el índice de contagio, que en epidemiología se llama RO, es decir, la facilidad con la que se contagia, este RO o este índice de contagio, cuando empiezan los casos comunitarios, se aumenta muchísimo. Es decir, si se estaba contagiando 3 personas por cada positivo, cuando empieza a haber transmisión comunitaria pueden contagiarse 5 o 6 personas por cada caso positivo. Doctor Luna, siendo pues las primeras acciones haber cerrado, haber generado un cordón sanitario alrededor del municipio de Patzún, porque al final lo que a mí no me ha quedado claro, y tal vez usted nos puede ayudar, es si es en la cabecera municipal de Patzún donde se ha hecho el cordón o es en todo el municipio, porque esa es una información que por lo menos a mí no me ha quedado claro conociendo la extensión de Patzún Chimaltenango. Qué pena, Mariano, a mí tampoco, digamos, en ese sentido no fueron tan específicos, pero yo asumo que es todo el municipio, así debería ser, todo el municipio por lo menos de Patzún. Doctor Luna, ¿cuáles son las prevenciones que debe tener entonces la comunidad patzunera respecto de esta condición? Hay ya un cerco epidemiológico, pero a lo interno, ¿cuáles debieran ser las medidas y qué debiera priorizarse para evitar contagio? Más allá de lo que hemos estado escuchando constantemente, que son las medidas de higiene y el tapabocas, ¿cuáles son a partir de ahora para esta comunidad los elementos para evitar el contagio? Bueno, mire, no solo la comunidad de Patzún, toda la República deberíamos ahora ser todavía más cuidadosos en 2 medidas. Una, en quedarse en casa. Esto se dio, la transmisión comunitaria se dio porque alguien que no tenía que salir, salió, y ahí fue donde se hizo la transmisión comunitaria. De tal manera que si ya se sabe que en Patzún pasa esto, se les puso ahorita un cerco epidemiológico sanitario, pero ellos aún así no deberían salir prácticamente para nada de sus casas. Algunas veces los cercos sanitarios se dan en conjunto con un toque de queda absoluto, por lo menos en esa comunidad, porque, por decirlo coloquialmente, ahí está el virus mucho más propenso a ser transmitido, saber con cuántas gentes pudo haber tenido contacto esta persona que ahora es positiva. De tal manera que las medidas serían mucho más el quedarse en casa y, por supuesto, mucho más las medidas de higiene, de lavarse las manos, de usar alcohol en gel. Y nosotros lo hemos estado diciendo, nos ha costado un poquito porque hemos tenido que mediar, porque tampoco queremos que esto se vuelva una cuestión que nos deje sin mascarillas a los hospitales, pero ya veníamos mencionando los cambios en las indicaciones de usar mascarilla la última semana, y es por esto, era porque pensábamos que ya iba a ser posible una transmisión comunitaria, sobre todo de casos asintomáticos. Entonces ahorita cobra más importancia el uso de cubrebocas o de mascarillas. Yo he estado poniendo información sobre esto, hoy puse una información muy importante de cómo usar la mascarilla, de cómo ponérsela, de cómo quitársela, porque nos preocupa mucho que la gente esté usando mascarillas y las usa mal, entonces prácticamente no sirven para nada y solo deja a otras personas sin mascarilla, y sobre todo lo que más nos preocupa es que podamos quedarnos en los hospitales sin las mascarillas famosas. Aprovecho para felicitarlo y agradecerle, doctor, porque efectivamente usted se ha dedicado a educar y a informar pues con respaldo científico, técnico acerca de esta situación, y no es algo de ayer, sino ya viene hace varias semanas usted informando. Pero aquí la pregunta, doctor, esta sugerencia de usar con mayor tiempo el tema de la mascarilla, pues es parte de un debate que hay no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Yo en lo particular, lo he dicho varias veces, me parece una irresponsabilidad de la Organización Mundial de la Salud y la OPS los bandazos que ha estado dando en cuanto a la información y la sugerencia. A su criterio particular, los guatemaltecos, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Usar permanentemente o con mayor frecuencia, salvo que uno esté adentro de su casa, la mascarilla, o solo cuando hay aglomeración de personas? Mire, Mariano, es un equilibrio.
Cuando uno está solo, si usted va a ir a trabajar a su oficina y va a estar solo, no la tiene que usar. Dentro de su carro no la tiene que usar. En su casa, por supuesto, no la tiene que usar. Pero sí, en este momento mi recomendación es que la usen todas las personas que van a interactuar con otras personas. Por ejemplo, si va a pasar echando gasolina, si va a ir al banco, por supuesto, si va a ir a un supermercado, o simplemente su negocio es ir a entregar o dejar alguna mercadería y va a tener contacto con la persona que se lo reciba, ahí habría que usarla. Estamos usando ahora mucho el pedir comida a las casas, pues cuando recibamos esa comida, deberíamos salir a recogerla con mascarilla, ojalá que la persona que nos lo entregue también la traiga, pero ahí también la deberíamos usar. En resumen es, siempre que vayamos a tener cualquier interacción con una o más personas, no tenemos que pensar que solo donde hay aglomeraciones. De hecho, yo diría que ahorita no debería haber aglomeraciones en ningún lugar. Entiendo que los bancos están dejando entrar pocas personas al mismo tiempo, los supermercados hacen lo mismo, así que no debería haber aglomeración y no tenemos que esperar a que haya aglomeración para usarla. Lo que sí es importante es que la mascarilla que debería usar las personas para estas actividades es la mascarilla quirúrgica, la que usamos con los pacientes, la que les ponemos a los pacientes para que su contagio sea menor a las personas que estén cerca de él, y no las mascarillas N95 que son estrictamente de uso médico y que son las únicas que a nosotros nos protegen cuando estamos enfrente de un paciente altamente sintomático. Doctor Luna, en primer lugar, ¿en dónde la audiencia puede encontrar estos videos que usted ha estado subiendo para poder tener un criterio científico de cómo usar la mascarilla? Primera pregunta. Y segunda, las mascarillas, al estar siendo utilizadas ahora con mayor rigurosidad, ¿cuál es la vida útil de una mascarilla o cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para el desechar la mascarilla? Bueno, no solo yo, Cristian, hay muchas personas que han subido información, hay muchos videos educativos. Yo básicamente en la red social, en Twitter, es donde he puesto algo. Hoy mismo puse una serie de diapositivas, digamos así, donde claramente pongo cómo se debe poner y sobre todo cómo se debe quitar. Es terriblemente peligroso quitársela mal, porque entonces se contagia su ropa, se contagia sus manos, entonces es muy importante cómo ponérsela, pero sobre todo cómo quitársela. La vida útil, eso también es difícil contestar porque va a depender del tipo de mascarilla y de cómo la traten. Si usted se la quita y la deja en su carro y la deja al sol en el carro, esa mascarilla va a perder mucho de su vida media. Así que va a depender mucho de eso, pero más o menos decimos que las mascarillas deberían usarse un promedio de 15 horas efectivas. Si usted se la puso ahora, fue al supermercado, se tardó 1 hora, pues cuente 1 hora. Si mañana va a ir al banco y se tardó 2 horas, pues ya lleva 3, ¿me explico? Y así a tratar de que no pasen más de 15 horas. Doctor, nos estamos entrando a la parte final de esta entrevista, pero no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. En los últimos días ha habido mucha información, incluso quejas, de que los residentes, los médicos, los enfermeros, los técnicos no están recibiendo en los hospitales, en los centros de salud, todavía todo ese equipo y material necesario para poder cumplir estrictamente pues, los protocolos que ustedes han establecido. El Congreso, no hay que olvidar, mediante el decreto 12-2020 autorizó 230 millones de quetzales, hoy autorizó 426 millones de quetzales para el Ministerio de Salud. Aparentemente hay dinero, pero no sabemos si ese dinero está siendo invertido para esas compras del equipo y material que ustedes requieren en su lugar de trabajo. ¿Cuál es la situación real, doctor? Bueno, yo desconozco qué está comprando el ministerio, porque yo, a pesar de que soy parte de salud pública trabajando en el Hospital Roosevelt, no soy directamente del ministerio, pero entiendo, y así lo han dicho en algunas entrevistas, que lo están haciendo. Estos son los famosos equipos de protección personal, los EPP, que son absolutamente indispensables para tratar a estos pacientes. El índice de contagio en los hospitales, en las emergencias y sobre todo en las unidades de cuidado intensivo es altísimo, Mariano. Uno puede ver la cantidad de personal sanitario que se ha infectado en Italia, en España y en Estados Unidos. Y esto es una doble tragedia, porque no solo son personas que se enferman, pero también son personas que se tienen que dar de baja y entonces es menos personal sanitario el que se queda trabajando y aumenta la carga de trabajo.
yo creo que esto depende un poquito, o hasta hace unas semanas dependía de cada hospital. Cada hospital con su presupuesto y su planificación tuvo que haber comprado algo. Yo le puedo hablar por el Hospital Roosevelt, donde nosotros sí nos preparamos con bastante tiempo y tenemos equipos de protección personal para los médicos residentes, los médicos adscritos o jefes. Que vamos a estar atendiendo. Tampoco tenemos para tantísimos meses, de tal manera que nosotros, aunque seguimos pidiendo ese equipamiento que es básico para todos los hospitales. En este momento, creo que es el ministerio el que debe ir proveyendo a los diferentes hospitales nacionales de ese equipo, porque es inadmisible que las personas atiendan pacientes de este tipo sin la protección personal. Doctor Luna, nos acercamos ya, nos hemos quedado sin tiempo, pero es importante que usted nos oriente respecto de cómo comportarnos en el núcleo familiar, dentro de los hogares, cuando alguna persona tiene que salir a alguna actividad, cuál debe ser el protocolo a su regreso y si hay alguna restricción en la interacción con esa persona y con los miembros de las familias. Sí, es buenísima su pregunta, Cristian, porque a veces pensamos que al regresar a la casa ya todo está seguro. Si alguien salió, esa persona podría, por supuesto, traer el virus. De tal manera que lo primero que tiene que hacer es cambiarse de ropa. Si se puede bañar, mejor todavía, pero sobre todo cambiarse de ropa. Esa ropa dejarla al sol durante unas 2 horas y después de eso lavarla. Inmediatamente después de quitarse la ropa y antes de ponerse la nueva ropa, hay que lavarse las manos. Es lo primero o lo segundo que tiene que hacer la persona que regresa al hogar. Y la otra recomendación es que durante todo este tiempo debe haber muy poco contacto físico en la casa. Con los hijos yo sé que es muy difícil, con la esposa, con el esposo, pero la persona que salió debe intentar tener poco contacto físico o nulo contacto físico con todos ellos y mantener y guardar la distancia a los 2 metros. Dentro de nuestra casa también puede ser peligroso que nos pongamos a cenar 5 personas en una mesa de 5 o de 4 espacios. Me explico. Si la mesa no es muy grande, si el número del núcleo familiar es grande, hay que hacerlo por tiempos, pero no deberíamos estar a menos de 2 metros una persona de la otra. Bueno, doctor, agradecemos mucho que nos haya tomado esta videollamada hoy domingo 5 de abril. Apreciamos bastante y vamos a continuar pendientes de toda esa información útil que usted con alguna frecuencia, que el tiempo que se lo permite, nos informa sobre este tema. Vamos a ir a un corte comercial y después vamos a tratar otra vez el tema, los aspectos económicos, financieros, presupuestarios, hacendarios de la situación derivada de la pandemia de la COVID-19. Los esperamos.